Hermanos queridos, yo les voy a invitar a que usted se encuentre conmigo en la porción escritural de Mateo capítulo 22, el Evangelio según Mateo capítulo 22. Y allí habremos de leer los versos del 34 al 40. Mateo capítulo 22, los versos del 34 al 40. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y si usted es tan amable se pone de pie para leer esta palabra con reverencia. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Espíritu Santo de Dios, que estás llenando esta casa, que estás en este lugar, satura ahora nuestros corazones con esta palabra hermosa, que una vez pronunciada y leída, tú la vivificas en nosotros y el poder de Dios para todo aquel que cree. Ministrala a nuestro espíritu, que la tengamos, Señor, cual semilla que rinde en nosotros fruto al 100 por 1. Y que salgamos de aquí, Señor, con el compromiso, con la pasión y con el fuego en el corazón de compartirla con alguien. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Se puede sentar? Mis hermanos queridos, ciertamente llevamos varios meses con la amenaza de la pandemia. Pero ¿sabe qué? La vida continúa a pesar de la pandemia, con la pandemia. Y en el mundo están sucediendo muchas cosas que no tienen que ver con la pandemia. Nuestra vida no se ha reducido a atender el asunto de la pandemia. Sigue siendo de vital importancia, pero nuestra vida no está reducida a ella. Oiga, y no podemos de ninguna manera pasar por alto y silentes ante los acontecimientos que están ocurriendo cercanos a nosotros en los Estados Unidos, donde hay disturbios a causa de la muerte de George Floyd. No podemos pasar por alto ese evento. La iglesia tiene que pronunciarse al respecto. Este pasaje nos enseña lo siguiente: Jesús viene enseñando, compartiendo la palabra. Jesús viene atendiendo a la gente. Jesús está entre las multitudes. Hay gente que está siguiendo a Jesús porque su palabra es impresionante, pero también porque encuentran sanidad y se sienten atendidos. Jesús ha mirado las multitudes y dice que tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, es decir, estaban dispersadas, estaban también confundidas, estaban errantes, y en los desiertos es necesario que un pastor lleve a sus ovejas al final del día a pastos verdes y a aguas reposadas. Porque depende la vida del rebaño de esa guianza. Y dice la Escritura que el Señor veía las multitudes como ovejas sin pastor. Es decir, que no hay quien la guíe a donde encuentren alimento, donde sacien su sed y donde tengan descanso. Entonces, Jesús en esa administración, en ese caminar, en encontrarse en el camino, va atendiendo a la gente. Y la atención a la gente y la palabra que le daba a la gente comenzó a incomodar a aquellos y aquellas que muy religiosos tenían visiones muy rígidas,
que sus argumentos se volvieron más grandes que la gente, que sus razones para hacer las cosas se volvieron más grandes que la atención a la gente. Entre esos grupos habían dos, los fariseos y los saduceos, que eran parte de los grupos judíos que adoraban al Señor con diferentes filosofías y diferentes interpretaciones de la ley. Así que eran grupos judíos muy observantes de la ley, con diferentes interpretaciones, pero que ahora las interpretaciones de ellos de la ley, las interpretaciones de ellos de la ley, y repito, sus interpretaciones de la ley chocaban ahora con la enseñanza que estaba el Señor compartiendo, al punto de que llegaron a preguntar: ¿pero quién es este que viene a derogar la ley de Dios, la ley de nuestro Dios, la ley de nuestro pueblo? ¿Quién es este que viene a derogarla? Y el Señor le dice: no, yo no vengo a derogarla, por el contrario, vengo a hacerla cumplir como está en el corazón de Dios, como Dios se la regaló para podernos distinguir como pueblo escogido, para que vivan bien, en bendición, en abundancia, en prosperidad, con la cobertura del Dios que los llamó para ser pueblo, hacerla cumplir. Entonces, por eso dice de esta escritura que leímos que Jesús ya había hecho callar a los saduceos, porque en medio de esas confrontaciones de la interpretación de los saduceos y la enseñanza de Jesús con respecto a la ley, comenzaron entonces a chocar. Y a los saduceos no les gustó ni un poquito la enseñanza de Jesús, porque iba en contra de sus intereses. Y habiendo el otro grupo, los fariseos, observado lo que había pasado con los saduceos, dijeron: de hombre le gusta discutir acerca de la ley. Se pusieron de acuerdo y se juntaron los fariseos y fueron donde Jesús a entonces traerle sus inquietudes, pero no con el motivo de aprender, sino para sentirse validados, o para poder posteriormente, si Jesús daba una interpretación errónea a lo que decía la Escritura, señalarle y juzgarle. Y entonces le dicen al Señor: ven acá, tú que te pasas por ahí hablando cosas acerca de nuestro Dios, tú que entras a la sinagoga y enseñas y tienes unas interpretaciones como que no nos están gustando, dinos cuál tú entiendes que es el mayor mandamiento de la ley. Y la pregunta no es para educarse, la pregunta es para tentarle, para ver qué Jesús decía, porque si Jesús daba otra contestación en la cual le quitara el trono a Dios como centro de la ley judía, entonces poder señalarle cuál es la ley más importante, cuál es la enseñanza más grande de la ley. Y entonces el Señor dice, y le recita su propia escritura: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Eso estaba en la ley. Amarás al Señor tu Dios. Pero no terminó ahí. Y entonces le dice, y la segunda es tan importante como la primera: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Amarás a tu prójimo, pero la medida del amor a tu prójimo es como te ames a ti. La medida del amor, de la manifestación de Dios, o de la manifestación de nuestro amor al otro, es como nos amemos a nosotros. Si nos respetamos a nosotros mismos, respetamos al prójimo. Si tenemos estima propia, estimamos al prójimo. Si procuramos nuestra dignidad, dignificamos al prójimo. Esa fue la gran enseñanza de Jesús. Tienes que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Y dice, y de estos dos mandamientos se trata el resto. Toda la ley y los profetas están alrededor de esa columna, porque de eso radican los valores del reino. Es decir, el que quiera conocer a Dios y tener una experiencia espiritual con Dios, tiene que aprender que la manifestación de esa experiencia espiritual se traduce en el trato con el otro y con la otra. Y yo tengo grandes problemas
con denominaciones y congregaciones e iglesias queridas y hermanas que se concentran única y exclusivamente en esa búsqueda de la relación con Dios y buscando manifestaciones de parte de Dios como si fuera una gozadita personal, esa experiencia trascendental, esa experiencia que casi nos enajena de la vida cotidiana y pierden de perspectiva que toda manifestación espiritual se traduce en una relacional con el otro y con la otra. Por eso es que el Señor también le decía, nadie puede decir que ha conocido a Dios si no aprende a amar a su hermano que ha visto, que lo tiene frente a sí, y dice amar a Dios que no lo ha visto. Es inconcebible. Toda manifestación espiritual se traduce en una manifestación de amor con el otro. El que está lleno del Espíritu Santo, como decía el pastor del domingo pasado, sirve al otro. Entonces, yo creo que hace falta más iglesias en estos tiempos que alaben al Señor con sus labios y tiendan sus manos al prójimo. La consideración del prójimo. Ese es mi hermano. Y es mi hermano porque tenemos al mismo Dios por Padre. Porque fuimos adoptados por medio de la sangre de Jesucristo. Porque somos iguales ante el Señor. Y en Estados Unidos, hoy lo que se viven son disturbios en muchos estados, en muchas ciudades, a causa de la muerte de George Floyd, de un hombre. Y muy bien pudiéramos hablar de la naturaleza de los disturbios. Y muy bien podemos forjar una opinión con respecto a los disturbios. Pero déjeme decirle algo para que usted lo tenga como parte de sus criterios al momento de formar la opinión con respecto a los disturbios. Los disturbios no es la raíz del problema en Estados Unidos, son el efecto de otra cosa que es la causa. Los disturbios, por mucho que nosotros podamos ejercer una opinión al respecto, son el lenguaje, son la expresión del oprimido, que se cuela mucho desordenado con otros intereses particulares. Cierto que muchas de las cosas que se han hecho son señalables también, pero no perdamos de perspectiva que sociológicamente en la conducta del ser humano el disturbio es una expresión violenta que surge de la indignación y de la impotencia. Es como si usted tiene una mujer que es abusada por su pareja, que es violentada por su pareja y pide ayuda, y otros se hacen de la vista larga y validan al que la violenta, a su opresor. El día que esa mujer, en un acto de rabia y de impotencia, le quema el carro, eso es un disturbio. Le quemó el carro. Habrá quien diga, pero mira lo que hizo, así no puede quejarse, ella no tenía que quemarle el carro. Eso lo puede decir el que no vive con el opresor. Yo no lo estoy justificando, pero la entiendo. Lo que pasa es que el que dice, pero no podía quemarle el carro, ese no vive con el opresor. Así que los disturbios son parte de un lenguaje del oprimido. Yo no lo estoy condonando, lo que pasa es que lo entiendo. Lo que no se puede es perder de perspectiva que en aras de señalar los disturbios y los protestantes, se nos vaya del frente la razón que provocó los disturbios, que es la causa, que es la muerte de un hombre a mano o bajo la bota
de otro hombre. No por ser un delincuente, porque para eso está la justicia, el delincuente tú lo llevas. No porque había que someterlo a la obediencia, porque estaba restringido, estaba esposado, estaba en el suelo. No porque estaba infringiendo la ley, para eso hay un arresto. Es decir, había causas para accionar con ese hombre. La muerte de aquel hombre no tuvo que ver con su crimen o su delito o lo que sea que haya hecho, porque ya estaba sometido a la obediencia y se iba a llevar ante las autoridades y que allí se dilucidara el evento. Aquel hombre murió a causa de otro que entiende que la vida del que él tiene debajo de su bota no sirve, no vale. Usted tiene que ver las imágenes, que de hecho yo no he visto todo el video, yo no puedo con ese tipo de cosas. Aquel hombre policía tiene su rodilla en el cuello de George Floyd, con una mano en el bolsillo, como queriendo dar un mensaje de que no está pasando nada, o sea, yo no estoy ejerciendo violencia, estoy aquí simplemente sometiéndolo. Pero hay que escuchar a un hombre que no está profanando, que no se está resistiendo, que no está gritando improperio, que lo que está diciendo es: no puedo respirar. Lo que está diciendo es: I can't breathe. No puedo respirar. No puedo respirar. ¿Sabe qué? Aquel hombre lo único que tenía que hacer era quitar un poco de presión de sus rodillas y ya. Ante el grito de auxilio del que tiene bajo su bota, allí lo dejó. En total menosprecio de la vida del que tiene debajo. Eso es un total menosprecio. Entonces, mis hermanos queridos, yo me pregunto, ¿dónde se perdió el valor de la vida del otro? ¿En qué momento en la vida de ese oficial se perdió la vida ya que el otro? Y fíjese que todavía no he mencionado del que está debajo de su pierna es negro. Estoy hablando de un hombre. Estoy hablando de un hombre. Porque lo que se perdió es el valor de la vida de otro. Pero ¿sabe qué? Algo se perdió en la vida de aquel policía cuando tú pierdes el respeto por la vida del otro. Porque el que le pierde el respeto a la vida de otro por su color, también le puede perder el respeto a la vida del otro por su género, porque sea mujer, o por su idea política. ¿Me sigue? El que le pierde el respeto a la vida del otro a causa de su color, le puede perder la vida también al otro, el respeto a la vida del otro por su raza, por su género, por su ideal. Significa que allí murió uno diciendo: no puedo respirar, pero hay uno que está muerto hace rato del alma, que es el que le mantiene la rodilla sobre el cuello. Allá habían dos muertos, uno físicamente y uno del alma y el espíritu, hace tiempo también. Entonces tenemos que cuando se procura señalar el agravio, la oficialidad gubernamental no se ha expresado a favor del que perdió la vida y ha condonado con su silencio la acción de su opresor. Y allí no hay justicia. Por eso los disturbios. Cuando tú tienes un gobernador de otro estado que está diciendo: yo no vi nada impropio en la acción del policía, yo no vi nada impropio, eso es no querer ver el improperio.
Cuando la oficialidad no hace justicia y no demanda el acto violento, entonces tenemos a una persona que, escudándose tras su placa, encontró una buena razón para algo que tiene en el corazón hace tiempo, y es expresar toda su rabia contra otro ser humano que él desprecia, validado por su placa. Que no se nos olvide que fue el menosprecio a la vida. Que esa acción no la aprendió el policía en la academia, probablemente no la aprendió en la escuela, pero la aprendió en otro sitio. Y lo que nos queda es, o la familia, y valga la aclaración de que yo no sé el contexto familiar de la persona, pero el primer núcleo de socialización del ser humano es la familia. El primer núcleo de socialización es la familia. Nuestros hijos aprenden a socializar con otros, dependiendo de lo que se enseña en la casa. O en grupos sociales que validan el mismo pensamiento. Que perteneciera a grupos sociales que también destilan menosprecio por la vida de esos otros y se sienten entre sí validados y empoderados. Entonces hay un germen social, y si hay un germen social, hay que erradicarlo. ¿De dónde? De la policía, de la sociedad. Esto no se resuelve con aplicarle la ley. Entonces un sistema oficial gubernamental que entiende que la acusación que se le va a hacer es de un delito de asesinato en tercer grado, que eso traducido fue sin querer, no, inicialmente fue en tercer grado, que eso significa fue sin querer. En tercer grado es que estemos jugando, yo te agarré por el cuello y tú me digas, no puedo respirar ahí, ese mongó, ¿qué pasó? Eso es tercer grado, fue sin querer. Esa es la validación de un sistema que dice, tengo que proyectar justicia, pero aquí está mi entendimiento. No pasó, eso fue sin querer. Eso se aprendió en otro sitio, o en la casa, en los núcleos de apoyo familiar, o en grupos sociales que piensan de la misma manera. Entonces, hermanos queridos, la iglesia tiene que hablar de esto, porque la iglesia tiene que establecer posturas. ¿Sabe por qué? Porque es nuestra obligación profética, porque lo demanda el que está sentado en el trono, porque es el modelaje de los valores del reino al cual nosotros decimos pertenecer y del cual Jesucristo es cabeza. Nos corresponde no solamente alzar la voz, sino también hacer acciones correctivas que puedan erradicar ese germen. ¿De dónde fue que dijo ahorita? ¿De la policía? No, de la sociedad. Hay que erradicarlo, el germen donde está. El germen no está en la policía. El germen no está en los manifestantes. Es social. Y ahí hay que erradicarlo. ¿Sabe entonces usted que eso no se hace con las leyes? Que por muchas leyes que puedan hacer y metiendo gente presa no se erradica. Se erradica con un nuevo principio, con una nueva enseñanza, con un nuevo modelaje, con un nuevo paradigma. Y es retornar a la Escritura que nos enseña y permanece recordándonos nuestra naturaleza humana. Somos iguales. Somos iguales. Somos iguales. El otro es mi hermano. La otra es mi hermana.
Entonces, la iglesia tiene que pronunciarse porque sabe que la gente busca refugio en Dios, como lo entienda. El concepto de Dios que puedan tener, la gente busca refugio en ese concepto de Dios. Y la iglesia está para proyectar el rostro del Señor. La iglesia está para modelar los valores del reino. Entonces, pero ha habido momentos en la historia donde la iglesia con su modelaje se ha convertido o en la opresora o quien valida la violencia. Ejemplos históricos: la Santa Inquisición en Europa. Cuando la iglesia tomó un voto para perseguir a los paganos, a los no cristianos, a los católicos y quemarlos en las hogueras. En virtud de proclamar el señorío de Jesucristo, nos damos el permiso de matar a quien no cree en Él. Mire qué cosa más tremenda. En virtud de proclamar el señorío de Jesucristo como el unigénito del Dios soberano, nos damos el permiso de perseguir y llevar hasta la muerte a quienes no crean en Él. Wow. La Santa Inquisición. Y eso fue la iglesia. Sistemáticamente, de manera estructurada. Que vimos que cuando Hitler llegó al poder, para los eventos que se suscitaron como la Segunda Guerra Mundial, y comenzó a perseguir a los judíos, pero no fue a los judíos únicamente. Cuando Hitler dijo y creó un sistema propagandístico, y de hecho la palabra propaganda, que nosotros la usamos para, ¿verdad?, para marketing, para promocionar algo, surge precisamente del gobierno de Hitler, donde un hombre se encargó de enseñar lo siguiente: cuando tú repites una cosa muchas veces, la masa la va a terminar creyendo. Y eso es lo que se llamó propaganda. De ahí que pasa el mundo del mercadeo y se hace propaganda, ¿verdad? Pero es la repetición de un mismo anuncio. Y llega el momento que tú lo tienes en la psiquis y lo das por cierto. Así que Hitler comenzó con una propaganda estructurada a enseñar que había una raza superior, la raza ariana, que son los hombres originales provenientes de Adán y Eva, blancos, de cierta estatura, sin imperfecciones, la raza ariana. Y entonces se comenzó a discriminar, entre otros, con los que nacieron con deformidades. Y la gente que nació con deformidades, Hitler las cogía para hacer estudios con ellos, de tortura, de si aguantaban presiones cuando ustedes lo llevan para el espacio, a ver cuánto aguantaban las presiones. Y de esos hay videos de cuánto podían aguantar debajo del agua. Gente que había nacido con deformidades, al que fuera distinto a los homosexuales, como una enfermedad que había que erradicar, contra los judíos, contra los gypsies, los gitanos. Se persiguieron. Se cree que murieron cerca de 11 millones de personas, pero el número simbólico que se tomó es el de los judíos, que al menos un número simbólico fueron 6 millones de judíos. Eso lo que reflejaba era el total menosprecio por la vida del otro. Total menosprecio por la vida del otro. Y la iglesia alemana, católica, hizo silencio y condonó las acciones del gobierno. Al punto que cuando vino, no recuerdo bien si fue este papa o el que estuvo anterior a él, una de sus primeras expresiones fueron de perdón a la comunidad judía por el silencio de la iglesia que no demandó las acciones del opresor.
Pero en Sudáfrica, de donde es Nelson Mandela, donde era Nelson Mandela, en Sudáfrica. Sudáfrica está ¿dónde? En África. Pero es interesante ver que en las Olimpiadas la comitiva, el comité deportivo de Sudáfrica eran altos, rubios y de ojos azules y blancos. Hay algo raro ahí. Sudáfrica, rubios, altos, ojos azules, blancos, porque Sudáfrica se convirtió en una colonia de Inglaterra. La actriz Charlize Theron es guapísima, ella, hermosa. Charlize Theron, ella es de Sudáfrica. Ella habla africano, precioso. Ella es de allá y no es negra. Porque Sudáfrica se convirtió en una colonia de Inglaterra y mandaban los ingleses. Y por eso se levanta el movimiento con Nelson Mandela para la liberación. Y lo que fue aquel movimiento de la parte de él era: esta tierra es de ustedes, pero nosotros se la quitamos, ustedes allá y nosotros acá, y somos los que mandamos. Entonces era cómico ver que una minoría blanca mandaba en un país surafricano, en un estado surafricano. ¿Qué tiene que ver con esto con la iglesia? Que la iglesia anglicana en Inglaterra comenzó a enseñar lo siguiente. Aguántese tu país ahí para hablar de un ataque. La iglesia anglicana comenzó a enseñar lo siguiente: que en el Génesis, cuando la palabra se refiere a aquel pecado de Caín contra su hermano Abel, en el principio, cuando Dios los creó blancos. Había que crearlo de algún color, eran blancos. Y Caín mató a Abel. Y Dios dice que le dio un regaño a Caín y lo sacó del paraíso. Pero dice la Escritura que para que nadie matase a Caín por allá, para que lo pudieran reconocer, Dios le puso una marca en la piel. Eso lo dice el Génesis, ¿verdad que sí? Que Dios le puso una marca para que allá lo reconocieran. Pero ¿sabe qué? No era un lunar, no era una cicatriz. ¿Qué tú tienes ahí? Es para que lo reconocieran de lejos. Pues ¿sabe qué enseñó la iglesia anglicana en Inglaterra? Que Dios lo volvió negro. Sí, ríanse, ¿verdad? Eso lo hizo la iglesia. Que a causa del pecado de Caín era negro ahora. Entonces, en este caso, el pastor es el pecador. Tú eres como que casi pecador. ¿A qué no es pecador? Frankie pasa. Pablo no es pecador. Lucy Batalla no es pecadora. Ana tampoco, Lucelina tampoco, pero Juan es casi pecador. Tú eres así como que tostadito. Sammy no es pecador. Papi, yo no sé qué rayo tú eres. No te diciendo todavía. Entonces imagínese usted el color de la piel. Dios le cambió el color de la piel y el color de la piel. Entonces, toda una población se sintió validada de que tenían derecho entonces de seguir teniendo como colonia a los negritos de allá abajo de Sudáfrica, porque ahora encontraban en la palabra una justificación para su acción. Esas tres instancias históricas, la iglesia se convirtió en opresora. Y en esta ocasión, la iglesia tiene que levantar su voz. ¿A favor de quién la va a levantar? Porque, ojo, el Hitler que mató a los homosexuales, a los gitanos, a los judíos y a otro montón de gente, y a sus adversarios políticos, también levantaba la Biblia, ¿saben? Y el presidente de Estados Unidos que está diciendo metan preso a la gente y acaben con esa, está también levantando la Biblia, ¿saben? Queriendo validar sus acciones como un hombre de Dios. La iglesia tiene que levantar su voz y tiene que saber a favor de quién la levanta. Y déjeme culminar con lo siguiente: el Dios de la historia, que se manifestó por medio de Jesucristo, nos ama a todos incondicionalmente. Nos ama a todos incondicionalmente, pero tiene una agenda de redención a
favor de los menesterosos y de los oprimidos. Tiene una agenda de trabajo preferencial, sí, preferencial, sí, preferencial sobre los oprimidos y los menesterosos. Es sobre los buenos o los malos. Nos ama a todos, buenos y malos. Pero la agenda preferencial de Dios está comprometida con el que vive la injusticia, la violencia, la opresión. Se ha levantado el movimiento que está hace tiempo, Black Lives Matter. Las vidas negras son importantes, cuentan. Y se levantó otro nuevo movimiento muy piadoso, All Life Matters. All Life Matters. Todas las vidas son importantes. Sí, eso es muy piadoso. Y aunque es cierto, lo que encierra es el no querer asumir la responsabilidad con el que está oprimido y decir, no, pero es que todos somos importantes. Pero la intención de no asumir una postura con aquel es como si usted atropella a las mujeres y se levanta un movimiento para señalarte a ti. Mira, las mujeres son importantes. Entonces los profesores digan, no, todas las vidas son muy importantes. ¿Y la iglesia qué va a hacer? Pues la iglesia tiene que encontrarse con Jesucristo nuevamente. Y cuando la iglesia lee el Evangelio, se encuentra a Jesús con un hombre de una mano seca, que para los saduceos y los fariseos era más importante su interpretación de la ley con respecto al sábado, y decirle, mira que hay un hombre con una mano seca, ¿qué tú vas a hacer? ¿Lo vas a sanar porque hoy es sábado? Y el Señor dijo, sí, lo voy a sanar, claro que sí, porque no se trata del sábado, se trata de la vida de ese hombre. Porque ustedes son tan hipócritas que si un buey se les va por un barranco, no importa que sea sábado, van y lo rescatan. Pues este hombre vale más que un buey. Y le restauró la mano. Que allí se encontró con una mujer pecadora y la gente le decía, pero ¿tú sabes quién es esta? Sí, ustedes saben quién soy yo. Y estuvo a favor de la pecadora. Que se encontró con la samaritana y le dijo, oye, 5 maridos has tenido y con el que estás ahora no es tu marido. Pero ¿sabes qué? No la rechazó. ¿Estuvo a favor de quién? De la samaritana. Y la restauró. Que Lázaro, que era un pillo, lo restauró. Y lo restauró para que no fuera más el opresor de otra gente. Jesús en el camino, encontrándose con los menesterosos, con los oprimidos, validando la vida, devolviendo la dignidad al que recibe injusticia. Y le enseñó esto y quedó tan arraigado en los discípulos, que usted sabe qué, que cuando los discípulos comenzaron a reunirse ellos en comunidades pequeñas, dice la Escritura que la gente traía sus propiedades, se le entregaba a los discípulos, mira, ahí tengo esto para que lo compartas con la gente, con los menesterosos. Y dice la Escritura que lo repartían en partes iguales, como buenos hermanitos. Dice la Escritura que ellos bien, ¿verdad? Para ser junto con todo el mundo lo dividían en partes iguales. No. Para poder manifestar la justicia de Dios, repartían a cada cual conforme su necesidad. Porque la vida del otro cuenta. Y hay que hacerle justicia al menesteroso, al oprimido. La iglesia tiene que apropiarse del mensaje y comenzar a enseñar desde los púlpitos nuevamente este gran principio, que la manifestación del Espíritu sobre nuestra vida es una que da gozo, poder y paz, y experimentamos su gloria, pero eso se proyecta también en la vivencia con el otro. Si tú recibes mucho poder de Dios y mucho fuego, pero es indiferente, pero atropellas, pero no tratas al otro con dignidad, entonces hay que ver qué fuego y qué espíritu fue el que te entró. Hay iglesias pidiendo fuego. Y son la iglesia de los tostados.
porque se le olvidó que el fuego va acompañado de tocar al otro, de acompañar al otro, de vivir con el otro, de respetar al otro, de que la vida del otro, de manifestar el amor al otro, de tolerar al otro, de amar al otro, de procurar el vínculo perfecto de la paz. Tenemos que enseñar en nuestras casas. En una ocasión, yo estaba en una reunión, en una asamblea de las iglesias bautistas de Puerto Rico y levanté mi voz para un asunto que se estaba atendiendo. Y yo le decía a la gente que estaba protestando, ¿y por qué cuando se hicieron las vistas senatoriales, por qué no fuimos allá? Donde cuenta la voz, donde se toman las decisiones, ¿por qué no fuimos allá como congregación? ¿Por qué no fuimos allá como gente de Dios? Los principios bautistas hablan de que tenemos una voz profética. Pues ¿por qué no fuimos allá? Y me dicen estas personas, porque allá es un proceso amañado. Entonces tú quieres resolver el problema con un votito aquí para que aparezca algo escrito en una asamblea. Eso es no querer atender los asuntos con seriedad. Y yo le dije, hay asuntos que entonces se batallan desde los altares porque ya pasaron una ley sobre ellos y tenemos que decidir qué hacemos. ¿Seguimos la ley o seguimos enseñando los principios del reino aquí en su casa y en tu casa? Porque lo que se le perdió al que mató a George Floyd no se le perdió en la academia, se le perdió en la vida y en los grupos que se supone que lo nutrieran como un buen ser humano. Tenemos que retornar al altar a proclamar los principios del reino y tú con los tuyos vivirlos y modelarlos para que nuestro hijo, para que nuestras hijas crezcan amando al otro, creyendo en el otro, apoyando al otro y que no vea que como no es de mi color es distinto y es malo, que porque piensa distinto a mí es malo y es raro, que porque se viste distinto a mí o se maneja distinto a mí entonces es raro y malo. Culmino con esto. Porque Dios es bueno, ningún hijo nace malo. ¿Entendió eso? Ningún hijo nace malo. Ningún hijo nace malo. Nos quebramos en el camino. Tenemos que construir una nueva sociedad sin un germen, sin un virus que no es el coronavirus, es el del odio contra el otro. Vamos a estar de pie por un momento, iglesia. Es tiempo de que la iglesia hable, señale y diga y enseñe. Pero tu altar es tu casa. Tu púlpito de enseñanza es tu casa. Es tu familia. Son tus hijos. Es el modelaje a esos que tú amas, a esos que amamos. Porque han habido muchos George Floyd de diferentes colores, de diferentes géneros, con diferentes ideales, y siempre habrá más George Floyd mientras haya gente con total desprecio a la vida del otro. La iglesia levanta su voz y modela los principios del reino. Yo te invito a que en tu casa tú tomes momentos de reflexión con tus hijos y les enseñes en las noticias lo que está pasando y le hables de por qué está pasando y tengas un proceso de enseñanza con los tuyos para que no ocurra con nosotros, para que no nos convirtamos también en parte de la gente contaminada por ese germen de odio y podamos ser los sanadores. Habla con tus hijos, enseñarles las noticias, paren un momento en Netflix o los juegos de video o los entretenimientos, vean las noticias con tus hijos por un momento y enséñales, toma este momento precioso porque se va la vida de otra gente. Se nos va la vida y la iglesia tiene que levantar su voz, traer un nuevo modelo, que el nuevo modelo siempre fue el viejo modelo, el que Dios le enseñó a Moisés y que le dijera a su pueblo
Este siempre ha sido el modelo. Es infalible, no falla. Hay que retornar a este modelo de respeto, de amor, de paz, de dignidad. Señor y Salvador nuestro, ciertamente somos tuyos. Ciertamente, Señor, somos pueblo adquirido por tu sangre, no pueblo adquirido por nuestras acciones. Decimos una y otra vez que no es que seamos buenos, es que tú eres nuestro Padre Celestial, que tú nos amas a todos, pero corres hacia el menesteroso. Y queremos ser, Señor, una iglesia que viva tu justicia, que viva los valores del reino. Aquí decimos somos iglesia, pero también somos familia, somos la gran familia de Dios, que nos gozamos con los que están, pero estamos a la espera de los que tú enviarás, Señor, para que sean parte nuestra, para que aquí estén seguros, se les trate con dignidad, aunque pensemos y seamos distintos. De eso se trata el amor. El mundo lo necesita, Estados Unidos lo necesita, y la voz de la iglesia tiene que ser medular, pertinente y tajante. Que no seamos, Señor, nosotros los opresores o los que validen la postura del opresor. Que seamos los que estamos al lado de la víctima y seamos agentes de cambio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Tenemos trabajo de iglesia. Hay trabajo que hacer en el mundo. Pero ¿sabe dónde empieza el mundo? Allí. En esa escena. Ahí comienza el mundo. Así que hay que arrancar por allí. Se comienza a trabajar por allí. Y a donde lleguemos, habremos alcanzado parte del mundo. Lo tenemos que hacer nosotros. Esto no se arregla con leyes, no se arregla con prisiones. Se arregla proclamando el valor de la vida del otro.